Hola, mi nombre es Vitalino Janel, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango, Guatemala. En este episodio hablaremos de las diferentes etapas en la búsqueda del Jesús histórico y las cristologías abordadas en ese estudio. Empecemos. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Este proyecto tiene como finalidad conocer al Jesús histórico, para llegar a proclamar al Cristo de la fe, con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. El abordaje del estudio sobre el Jesús histórico es importante, ya que, como lo afirma Carmen Bernabé, quien junto a Carlos Gil y Rafael Aguirre escribieron la obra ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret? La fe cristiana no tiene como centro una idea, un mito, sino una persona histórica, cuya comprensión ha sido transformada por su resurrección, pero una persona histórica con una forma de ser y unas actitudes y unas opciones concretas. Por su parte, Leonardo Boff, en su colección Jesucristo y la liberación del hombre, nos da razones concretas por las que en América Latina se antepone al Jesús histórico al Cristo de la fe, siendo estas las siguientes. Descubre una identidad de situaciones entre el tiempo de Jesús y nuestro tiempo, donde hay opresión y dependencias contrarias al designio histórico de Dios. Porque el Jesús histórico nos pone inmediatamente en contacto con su programa liberador y con sus prácticas para implementarlo. Porque el Jesús histórico manifiesta el conflicto que toda praxis liberadora provoca y apunta al destino probable de todo portador profético de un proyecto liberador. Porque el Jesús histórico pone de relieve lo principal de la fe cristológica, el seguimiento de su vida y de su causa. Porque el Jesús histórico nos revela al Padre, mostrándonos cómo caminar hacia Él. En otras palabras, al Dios de Jesucristo solo se llega a través del proceso de conversión y cambio, que sería la praxis, no mediante una reflexión abstracta, que sería la teoría. Y otra razón es porque el Jesús histórico nos proporciona una crítica del hombre y de la sociedad tal como se presentan históricamente. La mayoría de los teólogos concuerdan con la división de la historia de la investigación sobre Jesús histórico en tres grandes períodos. La antigua búsqueda, Old Quest, que iría de Reimarus en el siglo XVIII hasta Bullmann a mediados del siglo XX, con tres diferentes subperíodos. Esta fue una etapa liberal y precrítica con tendencia idealista, psicológica e imaginativa. La nueva búsqueda, New Quest, que habría comenzado con los discípulos de Bullmann, Käsemann y Borkmann, hacia finales de los años 50 del siglo XX, que fue una etapa ultracrítica que se encontró ante la imposibilidad de reconstruir al Jesús histórico. Y por último, la tercera búsqueda, Third Quest, donde, comenzando con Sanders, se habría iniciado una nueva etapa en la búsqueda del Jesús histórico, más confiada y optimista, y para su estudio se apoya en la historia, la geografía, la arqueología, la sociología y el contexto cultural. Pablo Richard señala que en la búsqueda del Jesús histórico se han utilizado algunos criterios de credibilidad, como criterio de dificultad, acciones y dichos de Jesús que son incómodos para la iglesia primitiva y que nunca ésta habría inventado. Por ejemplo, el pasaje de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio, que encontramos en Juan 8, 1-11, que la tradición oral y escrita no puede suprimir únicamente porque pertenecen al Jesús de la historia. Criterio de discontinuidad y originalidad, prácticas de Jesús que están en continuidad, pero que no se derivan del judaísmo anterior y que están en discontinuidad con el cristianismo naciente. Criterio de testimonio múltiple,
Hechos y dichos de Jesús que aparecen en varias fuentes independientes, como Marcos, la fuente Q, fuentes propias de Mateo, Lucas y Juan. Criterio de coherencia entre todos los datos históricos recogidos con los criterios anteriores. Criterio de rechazo, dichos y hechos de Jesús que explican su rechazo y crucifixión. El Jesús histórico enfrentó, irritó y molestó a casi todas las autoridades de su tiempo: fariseos, escribas, herodianos, saduceos y sacerdotes. Todo esto explica por qué fue rechazado y crucificado. Así se deduce que todas aquellas palabras y hechos de Jesús que estén en armonía con el sistema religioso o político de su época difícilmente serán del Jesús histórico. Criterio de sintonía con el contexto geográfico, cultural, social y político de la época de Jesús. Y para terminar, hablemos de los diferentes tipos de aproximación a la cristología. Para ello tomamos la enumeración del jesuita Jean Galot, quien, después de consultar una amplia bibliografía, resume: la cristología bíblica, que supone una sistematización doctrinal de los resultados obtenidos por la exégesis. La cristología patrística estudia la aportación de los padres de la Iglesia basada en la interpretación de la revelación bíblica. La cristología especulativa, con su reflexión sobre el dato revelado, intenta sistematizar la doctrina, organizarla de una manera racional. La cristología ontológica se esfuerza en determinar en qué consiste el ser de Cristo. La cristología funcional se dedica a definir y explicar la función de Jesús. La cristología desde arriba se basa en la palabra de Dios. La cristología desde abajo parte del Jesús histórico para demostrar su filiación divina. La cristología histórica objetivamente se desarrolla a partir del Jesús de la historia. La cristología querigmática subjetivamente tiene como punto de partida al Cristo de la fe. La cristología ascendente parte de la humanidad de Jesús. La cristología descendente parte de la divinidad de Jesús. La cristología dogmática está fundada en dogmas definidos por los primeros concilios. La cristología existencial apela a la experiencia, no solo a los orígenes, sino también a la vida actual de la Iglesia. La cristología kenótica afirma que Cristo Jesús era Dios y se despojó de su divinidad. La cristología de la resurrección considera a la resurrección como la revelación personal de Dios. La cristología neumatológica estudia el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. La cristología escatológica enseña que Cristo vino a cumplir los anuncios hechos en la antigua alianza sobre el más allá. La cristología cósmica indica que el misterio de la encarnación supone la transformación del destino no solamente de la humanidad, sino de todo el universo. De toda esta enumeración vale destacar que la jesuología afirma que Jesús es el hombre que vivió históricamente en Palestina, y la cristología que Cristo es aquel que proclamamos en nuestra fe. Y según el autor consultado, todas las cristologías no se excluyen, sino que se complementan. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de las fuentes para acceder al Jesús de la historia. Muchas gracias por su atención y recuerde este consejo: conozcamos al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el próximo capítulo. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.